Michel Cruz Melchor. Durante este curso voy a ser el encargado de impartir la materia de Carreteras 1. Bueno, esperando siempre a que todos pongan de su parte, ¿no? Se dediquen a la materia y este curso de verano nos salga perfecto. ¿Listo? Para empezar, vamos a confirmar los horarios, ¿listo? Nuestro horario es desde las 3:45 de la tarde hasta las 8:15, ¿verdad? Conmigo vamos a pasar desde las 3:45 hasta las 6:45 de la tarde. Que seguramente, más seguro, va a haber un auxiliar que nos va a ayudar con esta materia. Con él estarían pasando en el horario de 6:45 a 8:15. Vamos a pasar a la bibliografía, que es muy importante. Diseño geométrico de carreteras, del autor James Cárdenas. Inge, ¿Sí? ha dejado de presentar pantalla, Inge. Ya, nos vamos a basar más que todo en este texto. Diseño geométrico de carreteras de James Cárdenas. Y también para reforzar el manual del ABC, Administradora Boliviana de Carreteras, el tomo 1, que corresponde netamente a diseño geométrico de carreteras. ¿Listo? La versión 1. ¿Ya? Diseño geométrico de carreteras. Vamos a trabajar con estos dos textos. Mencionar cómo vamos a evaluar. De entrada vamos a tener un examen, tanto para el primer parcial y el segundo parcial. Vamos a tener prácticas. Vamos a tener proyecto. ¿Listo? Quiero ver exactamente cuántos somos para ver cómo hacemos el proyecto por grupos. Seguramente va a ser por grupos, pero exactamente grupos de cuánto, eso vamos a definir a medida que ya tengamos la lista oficial. Por el momento estamos ciento tantos. Voy a analizar ya en esta clase. Al final vamos a determinar cuánto exactamente va a ser. Listo, lo vamos a dejar pendiente, pero vamos a tener lo mismo, prácticamente lo mismo en el segundo parcial. Y ya en el examen final
por si acaso ya es todo, ¿no? El 100% de los puntos, el examen final. Eso ya saben ustedes, tantos cursos que pasaron, entonces primer parcial, segundo parcial y examen final. ¿Listo? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿Alguna sugerencia? No sé, ¿alguna duda? Sí, ya se ha llenado. Sí, eso estoy viendo. Creo que ya... Vamos a tener estas 6 unidades. ¿Listo? En la unidad 1 vamos a ver los aspectos generales para el diseño geométrico de una carretera. Unidad 2, estudio de rutas. La unidad 3, el diseño geométrico horizontal. La unidad 4, diseño geométrico vertical. La unidad 5, diseño de las secciones transversales. Vamos a ver movimiento de tierras y demás. Unidad 6, manejo del programa civil 3D. ¿Ya? En cada curso, en cada semestre, no siempre a veces se logra abarcar todo, ¿no? Todo lo que nos programamos. Siempre hay inconvenientes, una que otra cosita. Pero siempre hacemos lo posible en que vamos a llevar todo. Vamos a abarcar todo el contenido que corresponde. Estoy resumiendo tal vez para que ya tengan un panorama de en qué consiste nuestra materia. Ya, aspectos generales para el diseño de una carretera. En esta unidad vamos a ver una introducción a lo que son a qué nos referimos con carreteras, qué significa, ¿no? Así en términos técnicos. Vamos a ver las etapas de una carretera. Por ejemplo, es muy importante saber de que la construcción de una carretera tiene etapas, ¿no? Por ejemplo, la etapa de estudio, ¿verdad? La etapa de construcción, la etapa de mantenimiento. Ya todo eso vamos a ver a detalle en esta unidad. Y también los diferentes estudios que se realizan para construir una carretera. Se van a dar cuenta de que nuestra materia, más que todo, se enfoca en una partecita de una carretera en general, ¿no? Porque para realizar una carretera completa, no solo necesitamos saber el diseño geométrico, ya necesitamos hacer diferentes estudios para la construcción de una carretera. ¿Listo? Como por ejemplo los estudios hidrológicos, estudios de suelos, estudios geológicos. Ya, entonces todo eso engloba ya a una construcción y por ende a que la carretera sea utilizada, ¿no? En óptimas condiciones. Y para ello se realiza también el mantenimiento necesario durante su vida útil de la carretera. Ya todo eso lo vamos a ver en esta unidad. También vamos a ver la clasificación funcional, ya en base al manual del ABC, cómo clasifican las carreteras. Ya normalmente tenemos carreteras y caminos. Entonces cada una de estas se va subclasificando en función a la velocidad de proyecto. ¿Listo? Todo eso vamos a ver en esta unidad. Bien, la unidad 2, estudio de rutas. Normalmente vamos a ver dos métodos ya para la selección de rutas, de trazados, en este caso. El método de los pesos y el método de Bruce. Ya son dos métodos, cada uno tiene diferente manera, ¿ya? Diferente manera para seleccionar una ruta óptima. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a tener trazados, ya trazados en planta. Vamos a empezar con los trazados en planta. ¿Listo? Vamos a suponer, para que tengan un panorama, no quiero que ustedes al empezar ya tengan un panorama de
¿A qué nos referimos con nuestra materia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver? Entonces, por eso les voy a dar este resumen, ¿no? De cada unidad. ¿Qué son estos? Son curvas de nivel. Recordarán topografía, ¿no? ¿A qué nos referimos con curvas de nivel? ¿A qué representa? ¿Ya? ¿Qué son las equidistancias? ¿Verdad? En cada curva. Tenemos curvas principales, curvas secundarias, y depende del tipo de proyecto, podemos reflejar las cotas, ¿no? Las equidistancias de estas curvas de nivel. Por ejemplo, cada 20, ¿no? 2500, 2520, 2540 y así. 2560, 2580, 3000, ¿verdad? Entonces, estas curvas de nivel representan la topografía de un terreno natural, de un terreno real. ¿Listo? Entonces, en carreteras necesitamos estas curvas de nivel para empezar a realizar nuestros trazados, ¿no? Empezamos a realizar unos trazados, como mínimo 3, ¿ya? 3 trazados, y de esos 3 trazados seleccionamos uno, el de mejor condición, el más óptimo, el más económico, en todo caso, ¿no? Y para ello vamos a utilizar esos dos métodos, ¿no? Uno se basa en diferentes cosas y el otro tal vez más en la parte topográfica, ¿no? Estos dos métodos que les he mencionado, el método de Bruce y el método de los pesos. Entonces, teniendo estas curvas de nivel, vamos a empezar realizando trazados que cumplan las condiciones de pendiente, más que todo las condiciones de pendiente máxima. ¿Listo? Y además que cumplan ciertas características también para el diseño de las curvas horizontales. Ya seguramente vamos a tener de esta forma diferentes trazados. Ya, como mínimo 3, como mínimo 3. Entonces, de estos 3, analizando cada uno de estos con diferentes características, vamos a seleccionar una. Si este es un trazado 1, trazado 2 y trazado 3, vamos a evaluar cada una de estas, ¿ya? Ya dijimos con el método que íbamos a hacer en abreviado, el método de los pesos y el método de Bruce, ¿ya? Con cada método, los tres trazados, ¿ya? Entonces, uno de estos va a ser nuestro trazado óptimo. Supongamos que este de color rojo. Ya realizando los diferentes análisis, obtenemos como ruta óptima este de color rojo. Ya, entonces, en el capítulo 2, o en la unidad 2, estudio de rutas, nos basamos a eso. A obtener el trazado óptimo. Ya mediante estos dos métodos, pesos y Bruce. Obviamente que cada uno, como les digo, tiene diferentes procedimientos. ¿Listo? Entonces esto es muy importante porque consideramos diferentes factores como por ejemplo las pendientes, la topografía, algunos factores de suelos, ¿no? Muchos factores que nos permiten determinar un trazado óptimo. Un trazado óptimo, cosa de que sea también económico, ¿no? Que no haya mucho movimiento de tierras, que no haya mucho corte, que no haya mucho relleno. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Para empezar a realizar el diseño horizontal. Entonces, en principio, seleccionamos un trazado, ¿no? El más óptimo. Básicamente, en nuestra unidad 2, corresponde a eso. Unidad 3. A ver, unidad 3. Diseño geométrico horizontal.
unidad 3, vamos a conectar. Por favor, sus micrófonos van a tener cuidado ya, los que están conectados. De repente, a veces, sin querer, ¿no? O sea, no es tal vez a propósito, sin querer, algunos van habilitando y perjudican la clase, ¿no? Causan molestia a los compañeros. Entonces, un poquito de cuidado. ¿Ya? Para todos, ¿no? Ya, en la unidad 3, un pantallazo, un resumen, veremos un pantallazo. A ver, ya teniendo el trazado óptimo que realizamos con la unidad 2, ¿verdad? Suponiendo que tenemos hecho una vista en planta por si acaso de las curvas de nivel, ya teniendo el trazado óptimo, ¿verdad? Bueno, que va de un punto A a un punto B. Ya teniendo este trazado óptimo, sobre este trazado óptimo se realizan las curvas. Pueden ser curvas simples, curvas compuestas, curvas con transición, curvas con tipo S, curvas contra curvas compuestas con 3 radios consecutivos. O sea, tenemos varios tipos de curvas en planta horizontal. Ya, entonces, lo que hacemos en esta unidad 3 es emplazar esas curvas, ¿ya? A este trazado óptimo. Vamos a ir nosotros, a ver, vamos a dibujar de nuevo, mejor, para que se note mejor. Un punto A a un punto B. Ya, este es un trazado en planta. Sobre ese trazado en planta, vamos a emplazar curvitas. ¿Listo? Curvitas en cada PI, en cada punto de inflexión, en cada punto de quiebre, podemos decir también, de este trazado. ¿Ya? Curvitas que van a cumplir las normativas, ¿no? Van a cumplir, por ejemplo, el radio mínimo que debe tener en función a la velocidad del proyecto. ¿Ya? Entonces, en cada diseño de una carretera tenemos una velocidad de proyecto con el cual se diseñan, ya se determinan los radios mínimos y los elementos geométricos de cada curva horizontal. Ya cada curvita tiene elementos, en este caso, ya estas curvas horizontales tienen elementos, como por ejemplo la tangente, la externa, la longitud de la cuerda larga, que eso lo vamos a ver a detalle, ¿no? Lo vamos a ver, esos elementos geométricos de estas curvas horizontales lo vamos a ver a detalle justamente en esta unidad. ¿Listo? Pero la idea es, con esta unidad, de que nosotros ya sepamos emplazar estas curvas horizontales en nuestro trazado óptimo. ¿Ya? Y también vamos a ya saber qué elementos tiene una curva horizontal, cómo se calculan esos elementos. Una vez que tengamos ya estos elementos emplazados en este trazado, es muy importante que sepamos que una carretera, las distancias de la carretera se representan como progresivas, y es un término que conocemos los carreteros, los viales, progresivas. ¿A qué lo llamamos progresivas? Son representaciones de las distancias que se tiene en un tramo determinado. Imagínense desde el tramo A hasta el tramo B, mide 1500 metros, un ejemplo. Entonces las progresivas se marcan de esta forma. Vamos a dar en la 0, 1, 0, 0. Podemos asignar progresivas cada 20, cada 50, ya cada 50 en el trazado. Eso ya depende. Vamos a suponer que la progresiva final es 1 más 500. Ya, es de esa forma que se representa ya en las carreteras. Vamos a decir que de aquí en la mitad es, por ejemplo, la 0 más. Ese es nuestra unidad 3. Vuelvo a repetir, vamos a ya emplazar las curvas
saber los elementos geométricos de una curva horizontal, ¿no? Saber calcular, porque cada elemento tiene formulitas, ya más que todo es saber representar, ¿no? Saber interpretar de cómo vamos a calcular y utilizar las formulitas para obtener los elementos geométricos. La unidad 4. Diseño geométrico vertical. Una vez tengamos definido nuestro trazado óptimo, tengamos ya emplazadas nuestras curvitas en nuestro trazado óptimo, ya con los elementos geométricos de las curvas. En el capítulo 4 o unidad 4, ya lo que vamos a hacer es diseñar, en este caso, las curvas verticales. ¿Listo? Es como representar este trazado horizontal en perfil, ¿ya? ¿En función a qué? En función a las curvas de nivel, en función a la topografía del terreno, ¿no? En función a esa topografía, ¿cómo se va a ver como un corte en perfil este trazado? ¿Verdad? Se puede ver seguramente de esta manera. Vamos a dibujar, esto ya deben recordar en topografía cómo representan una vista en perfil, ¿no? Este es el terreno natural, va a ir subiendo, bajando, ¿ya? En donde en el eje X vamos a tener justamente las progresivas, por ejemplo, la 0 más 0, 0. Empezamos, ¿no? En la 0 más 0, 0, y así cada 20, cada 50 vamos aquí representando lo que está en planta, ¿no? Y hasta la 1 más 500, por ejemplo. De esa manera estamos representando en perfil nuestro trazado, el trazado que hicimos anteriormente en el capítulo 3. ¿Listo? Entonces se ve de esta manera. En el eje Y se van a mostrar pues las cotas, ¿no? Por ejemplo, 2500. Pueden ser cada 10 metros, cada 4 metros, depende. 2510, 20. Entonces de esa manera se representan las cotas y las progresivas. El perfil longitudinal, ¿no? Esto es lo que llamamos perfil longitudinal del trazado. ¿No? Entonces estamos representando a la rasante del terreno natural, este de color negrito. La rasante del terreno natural. Ya, este rojito, ¿no? Este rojito. ¿Cómo se ve en perfil? De esta manera. Ya, pero no exactamente, es un ejemplo por si acaso, ¿no? Porque va a depender mucho de estas curvitas de nivel, cómo se vea este perfil, ¿no? Ahorita estamos dando un pantallazo rápido de que lo que hacemos en planta se puede representar en perfil. Su diseño vertical, bueno, no es eso, ¿no? Entonces, falta. Ya. Lo primero es representar eso. Lo que trazamos, representamos así en perfil longitudinal, el terreno natural. Y sobre ese terreno natural, vista en perfil, trazamos también, ya porque se hace trazados, en este caso trazados verticales, que sean lo menos, como les diría, que sean lo más paralelamente hacia el terreno natural. ¿Para qué? Para evitar cortes o para evitar rellenos. Siempre y cuando también cumpliendo la pendiente máxima, la pendiente longitudinal máxima. ¿Ya? Eso ya en su momento lo vamos a ver para que se den cuenta. Pero en este perfil longitudinal lo que vamos a hacer es realizar trazado, un trazado vertical, ¿ya? Lo más paralelo al terreno natural, siempre y cuando cumpla la pendiente longitudinal máxima.
¿Listo? Entonces hacemos un trazado sobre ese terreno natural en vista en perfil, un trazado vertical. En ese trazado vertical vamos a diseñar las curvas verticales. ¿Listo? El rojito es el trazado vertical y en ese rojito vamos a emplazar curvas, en este caso, verticales, ¿no? Ya no son curvas horizontales, son curvas verticales. Que estas curvas verticales también van a tener sus elementos geométricos. ¿Listo? Van a ser diferentes, van a tener diferente nomenclatura a las curvas horizontales. En lo más parecido, tal vez van a tener su punto de inflexión vertical, aquí su P y B y PTB, ¿no? En cada curvita. Punto de inflexión vertical, punto de tangente vertical, en cada curvita. Y los otros elementos de las curvas verticales. ¿Ya? Y como les decía, siempre vamos a cuidar aquí de que esta pendiente longitudinal en este diseño no sea mayor a la máxima. Si nuestra pendiente longitudinal máxima es de 9%, entonces como máximo en todos estos trazados, en todas estas tangentes del trazado vertical, no debe haber pendientes mayores al 9%. Entonces tenemos que cuidar eso. Pero esas pendientes pueden variar, pueden ser 12%, depende del tipo de carretera que vamos a construir, depende la velocidad del proyecto que vamos a utilizar, depende del tipo de vehículo que va a circular por ese tramo. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Una pendiente máxima. Esa pendiente máxima puede variar. Y entonces, en resumen, este es lo que se va a ver en el capítulo 4. Y ahí también vamos a hacer ejercicios de cómo calcular el punto máximo en una curva vertical o el punto mínimo en una curva vertical. Y además los elementos geométricos, la longitud de la curva vertical, por ejemplo. Vamos a utilizar diferentes criterios que nos permiten determinar la longitud de la curva vertical, ¿ya? Como les decía, los elementos de estas curvas verticales tienen diferentes fórmulas, ¿ya? Se calcula de diferente manera que las curvas horizontales. Secciones transversales, diseño de secciones transversales. En esta unidad vamos a representar la sección, ya más o menos de esta forma. Si este es el terreno natural, vamos a tener una sección de nuestra carretera, nuestra sección de nuestra rasante de diseño. ¿Listo? Entonces, en esta sección, lo que más sobresale, lo más importante es de que vamos a poder ver cada cierta longitud, es decir, cada 50 metros de nuestra longitud total, ¿no? Cada 20 metros, cada 5 metros, cada 10 metros, secciones transversales de nuestro trazado, ¿verdad? Donde vamos a poder ver dónde se va a cortar, ¿verdad? Dónde se va a cortar, o dónde se va a rellenar. ¿Listo?
Entonces vamos a obtener de todo nuestro trazado, ¿verdad? En planta, y todo nuestro trazado vertical, en función a esos dos, ¿ya? En función al trazado en planta, en función al trazado vertical, obtenemos las secciones transversales. ¿Listo? Diciendo de que el de color negrito es el terreno natural y el de color rojito en este caso es la rasante de diseño. Es decir, este rojito es el, vamos a decir que está de, está bien, más bien, el de color rojito es este, ¿no? El trazado de nuestra rasante de diseño, el de rojito. ¿Ya? Aquí. Y el de color negrito, la rasante de nuestro terreno natural. Entonces, en estas secciones transversales, ya nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, los volúmenes, el volumen de relleno, el volumen de corte, que es muy importante. Además de eso, también vamos a poder ver el área de corte y el área de relleno en cada sección transversal. Área de corte y área de relleno. En cada sección, supongamos de que esta es una progresiva, vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a decir la progresiva 0 más 900. Listo. Vamos a dibujar el terreno natural. Ya, y vamos a dibujar la sección transversal. De esta manera vamos a representar, ¿no? En los planos que vamos a realizar. Y en los cálculos, obviamente. Corte, relleno. Seguramente en esta progresiva vamos a ver un área de corte, un volumen de corte igual a ciertos valores. Vamos también a ver un área de relleno, un volumen de relleno de ciertos valores. Esa es la idea en el diseño de sección transversal. Existen diferentes métodos para calcular esos volúmenes, ¿ya? Diferentes métodos que nos van a permitir obtener cada cierta distancia las áreas y los cortes, ¿no? Los volúmenes. Entonces, ese es el objetivo en esta unidad 5, mostrar las secciones transversales en función al trazado en planta y en función al trazado vertical. Y en esas secciones transversales mostrar los volúmenes de corte y de relleno. Que al final se puede realizar una tablita de resúmenes, ¿no? Por progresivas, digamos, cada 10 metros, 10, 20, 30, 40, ¿no? Por progresivas, volumen de corte, volumen de relleno, área de corte, área de relleno. Entonces aquí podemos ver en la listita cuánto se corta en cada progresiva. Y al final vamos a tener el acumulado, el volumen de relleno total y el volumen de corte total. Ya con la que nosotros ya podemos realizar los cálculos de precios unitarios, ¿no? Para ya realizar un proyecto completo, una construcción, una supervisión, no sé. Entonces, miren, todo ese procedimiento, obtenemos esto que es más importante, ¿no? El volumen de relleno total, el volumen de corte total, por progresivas y al final el acumulado. Entonces, esto ya nos permite tener una idea de cuánto en total vamos a rellenar, cuánto en total vamos a cortar en toda la longitud, en todo el trazado. Y nos permite tener una idea de cuánto va a costar la construcción de esa carretera, tomando en cuenta solo el movimiento de tierras, tanto corte y relleno. Es muy importante
saber qué obras, qué cosas, de qué está compuesto, ¿no? Una carretera, por ejemplo, las cunetas, zanjas de coronación, o en puentes cajón, alcantarillas. Ya todo eso vamos a dar un pantallazo también, que son elementos, que son construcciones, que son módulos muy importantes en una carretera. Ya, y podemos decir también de que el drenaje en las carreteras es muy importante porque nos permite conservar, mantener eh, y proteger más que todo a la carpeta de rodadura, a la carpeta, al paquete estructural en este caso, ¿no? O sea, si tenemos un buen drenaje, nuestra carretera no va a ser dañada, ¿no? Fácilmente. Por más que llueva, que haya niveles freáticos críticos, si tenemos un buen drenaje, vamos a de alguna manera alargar la vida útil de un paquete estructural de una carretera. Y para eso es muy importante saber esos conceptos, ¿no? De las obras de drenaje, de la estabilidad de taludes, mejoramiento de taludes, como les decía. Ya una sección tipo, eh, los taludes de corte son otros, ¿no? Una sección transversal, las cunetitas, existen zanjas de coronación, esto ya lo vamos a ver más en su momento, ¿no? Las alcantarillas, en esto quiero que se den cuenta de que siempre es importante el drenaje. ¿Ya? Con este drenaje, con esta zanja de coronación, con este mejoramiento de talud, ¿no? ¿A qué me refiero de los taludes? De mejorar la estabilidad de estos taludes, de mejorar las cunetitas, por ejemplo, de hacer la limpieza, una suficiente limpieza en una cuneta, ya vamos a proteger pues este paquete, ¿no? El paquete estructural, la carpeta de rodadura, la capa base y la capa subbase. O sea, la intención con el drenaje en carreteras es proteger esto, el paquete estructural. Ya, para proteger eso para que no se dañe, ¿no? Por eso existen los abollamientos, los baches, ¿ya? Por eso existen, porque no existe un buen drenaje, tanto en calles, en carreteras, en avenidas, no existe un buen drenaje. Otro factor también podría ser la mala calidad, ¿no? ¿Quién sabe? Pero más que todo es el drenaje. El drenaje es clave en las carreteras para proteger el paquete estructural. Dentro de todo el contenido tenemos el proyecto, por si acaso. Tenemos un proyecto que normalmente en las clases semestrales, bueno, en los cursos de verano, invierno también se realiza. Ya en todos esos cursos se ha realizado normalmente. El proyecto consiste en justamente realizar el diseño en planos, pero a mano, ¿no? En planos con curvas de nivel, donde se realiza el trazado a mano, el trazado horizontal, el diseño horizontal, y se obtiene el perfil longitudinal y las secciones transversales, ¿no? Ese es el proyecto, ¿no? Contempla todo eso, hasta obtener las secciones transversales, con el resumen de los volúmenes de corte y de relleno. Básicamente, de todo lo que se lleva, ya de todo lo que se lleva, se puede realizar el proyecto. La unidad 6, el manejo del programa civil 3D. Ya la intención es de que por lo menos lo más básico, sepan, ¿no? Sepan crear un alineamiento, crear un perfil longitudinal, un trazado vertical y generar las secciones transversales. Tal vez algunos ya han escuchado del programa, ya lo han manejado. Es muy
interesante porque no solo se puede realizar diseño de secciones de carreteras, sino que también diseño de secciones de canales, redes de tubería, túneles, rotondas, muchas cosas con el programa. Ya es muy aplicativo este programa en Civil 3D. Ya, pero nosotros nos vamos a basar más que todo en diseño de carreteras, ¿no? Lo que nos corresponde. Es más que todo para práctica. Ya, los que tienen alguna idea, seguramente se dan cuenta que existen muchas ediciones que se realizan, ¿no? en este programa, por ejemplo, si, ¿con qué empezamos? Con importar puntos. Importamos los puntos, generamos curvas de nivel, realizamos las triangulaciones necesarias para corregir, ¿no? el terreno, ¿no? Lo que tenemos se asemeje más al terreno real, realizamos las triangulaciones necesarias, ya, y corrigiendo, obviamente, ¿no? Teniendo las curvas de nivel, en esas curvas de nivel, lo mismo, la idea es la misma del programa. Lo que hacemos a mano se realiza en el programa. La diferencia es de que con el programa lo realizamos más rápido, ¿no? Tal vez alguna desventaja es de que existen muchas ediciones en el programa. Hay que saber, hay que darse cuenta. Por eso les digo que es práctica. Y editar los estilos, las etiquetas, más que todo. En un trazado, por ejemplo, si tenemos un trazado horizontal, lo de bueno es de que podemos mover los PIs, podemos acortar, cortar, generar más alineamientos, generar diferentes etiquetas. Podemos hacerlo rápido con el programa, todo el diseño geométrico. ¿Ya? Pero deben saber manejarlo bien. Más que todo la edición, ¿no? Edición de etiquetas, como les decía, estilos. Pueden crearse sus propios estilos, ¿no? Para generar las etiquetas, como les decía, ¿no? Las letras, los colorcitos, todo eso. Ya tanto del vista en planta, vista en perfil y de las secciones transversales. Entonces es más edición, práctica. Y ahí tener obviamente el concepto, ¿no? Los conceptos básicos de diseño geométrico. Entonces, si sabemos ya los conceptos y el manejo básico del programa, entonces, por lo menos realizar un trazado horizontal, generar la superficie, generar el corredor, generar el trazado vertical, generar el perfil longitudinal y las secciones. Una lista de secciones transversales, un pantallazo, ¿no? De todas las secciones. Ese es el contenido que vamos a llevar durante todo el curso de verano. Por si acaso, si tienen alguna pregunta hasta aquí, entre 15 y ya estén atentos, pero a cualquier información que les voy a dar. Hasta mientras aprovechen qué preguntas tienen acerca del contenido, no sé, de la materia. En cuenta los proyectos aprobados del semestre, ¿qué pasó? Normalmente no tomaba en cuenta, ya hacemos otros proyectos en función a los puntos nuevos que se dan en el curso de verano. Pero voy a analizar eso, voy a analizar en función a cuántos realmente somos, porque igual es trabajoso revisar, ¿no? Los proyectos, por más que haya auxiliar ayudando, no se logra a veces realmente, pero voy a ver eso, ¿ya? Y les voy a
avisar cómo hacemos. Porcentaje del proyecto. Vamos a definir eso todavía. Ya eso lo dejé pendiente. Les voy a confirmar al final de la clase o mañana, a más tardar. En función, quiero ver exactamente cuántos estudiantes son. Es que a veces me generan más de 100 y son menos, ¿no? Entonces quiero ver esa lista exacta para determinar ya cómo va a ser la ponderación del porcentaje de cada actividad. Va a haber prácticas que voy a dar en clase por si acaso, ya, algunas prácticas que voy a subir por ejemplo, al Classroom, no sé, cosas de que ustedes vayan entregando en la clase. Y eso va a tener puntaje. Hoy vamos a avanzar, estamos avanzando ya, ¿no? Alguien pregunta si vamos a avanzar, ya estamos avanzando. Es individual el proyecto, por lo menos van a ser de 2, si son 100, ya como mínimo tal vez de 2 personas, ¿ya? Pero eso voy a ver, ya eso quiero ver, todavía no lo tengo definido, posiblemente van a defender también el proyecto. En algunos cursos sí, defendieron todos. Voy a ver. Ya, y eso les informo lo más antes posible. Aspectos generales para el diseño de una carretera. ¿Se logra ver y se logra escuchar? ¿Me confirman, por favor? ¿Se escucha, Inge? Ya, gracias. Una carretera es una infraestructura que está especialmente acondicionada. Ya es una infraestructura de transporte que está dentro de una faja de terreno que normalmente lo llamamos derecho de vía. El propósito de construir una carretera es permitir la circulación continua de los vehículos, tanto en el espacio y en el tiempo, ofreciendo niveles de servicio adecuados, que estos sean seguros y cómodos. ¿Listo? Entonces, cuando construimos una carretera, hacemos con el objetivo, o construimos con el objetivo, de que los vehículos que circulen de manera segura, ¿no? De manera cómoda, y para ello se van diseñando justamente las curvas, ¿no? Deben diseñarse las curvas adecuadas para que estos vehículos circulen de manera segura. ¿Listo? Obviamente que considerando la velocidad de proyecto, ¿ya? Porque si no respetan la velocidad de proyecto, entonces en una curva posiblemente ocurra algún arrastre, ¿no? Algún deslizamiento, no sé, del vehículo, algún arrastre, ¿no? Entonces, por ello, todas las carreteras son diseñadas con una velocidad de proyecto, ¿ya? Y si mantienen esa velocidad de proyecto, los vehículos van a circular de manera segura. Tenemos un dato importante, no es, bueno, no voy a tocar tanto el tema de la historia y cosas de la carretera, de las primeras carreteras, cómo han ido evolucionando en función de los años, en función de la tecnología, ¿no? Eso ya vamos a ver si... No creo que sea necesario que les dé tarea de eso, pero bueno, ya algún dato importante. En 1954 tenemos una carretera, la que se ha asfaltado, la de Cochabamba a Santa Cruz, ¿no? La antigua. Un dato importante. Y para esto podemos mencionar muchos
muchos años, muchas épocas, algunas cosas importantes, ¿no? De cómo ha ido evolucionando las carreteras, como les digo, pero vamos a pasarnos directamente, ¿no? A este siguiente subtítulo, las etapas de una carretera. Esto es importante, ya mencionar de que una carretera está compuesta por ciertos procedimientos, ciertos puntos para que ésta funcione de manera correcta. ¿Listo? Y esto parte desde la planificación. Planificación, la etapa de proyecto diseño, la etapa de construcción y la de mantenimiento, que es muy importante una vez que la carretera es puesta a servicio, ¿ya? A partir de ese mismo año, inclusive, ya debe realizarse el respectivo mantenimiento. Esto es muy importante, el mantenimiento en las carreteras. Entonces, veremos esta etapa de planificación. Ya una carretera así por así no se va a construir. ¿Qué se necesita? Planificar. Y para ello, en esta etapa, es muy importante ver los aspectos, por ejemplo, los aspectos económicos para planificar la construcción de una carretera. Puede ser de que en una población, un municipio quiere una carretera, ¿verdad? Pero no cuenta con el dinero. Entonces va a ser imposible. Entonces, en esta etapa, las autoridades, no sé, los directores de cada municipio, los alcaldes de cada región, ¿no? Tienen la tarea, tienen la labor de buscar dinero, buscar algunas organizaciones, no sé, para poder justamente conseguir dinero, lo vamos a decir ya, aspecto económico. Muy aparte de los ingresos que se tienen de los impuestos y de las cosas, ¿no? IDHs, no sé qué cosas, los aspectos políticos, ya. Es muy importante, como les digo, el aspecto económico en la planificación. Si no tienes dinero, entonces, en vano se va a querer realizar una carretera, ¿no? Que tenga las comodidades necesarias. ¿Ya? Entonces, para planificar, se debe planificar primeramente la economía. Podemos decir también ver la situación geográfica o física, ¿ya? ¿Dónde se quiere emplazar una carretera? ¿Ya de dónde a dónde? Si justifica, ¿no? Si justifica tal vez ejecutar ese trazado, ejecutar esa construcción. Tal vez es imposible, ¿no? Por el aspecto físico, geográfico, construir una carretera. Entonces, ver también este temita antes de ir a la etapa de estudio, ¿no? A la etapa de los estudios de ingeniería. Entonces, miren, ver el aspecto económico, ver la situación geográfica. Y también es importante el aspecto político, ¿ya? Porque por política a veces es la realidad, donde tal vez no justifica realizar una cierta obra, vamos a hablar en términos generales, una cierta obra que no justifica en tal lugar, a veces políticamente, por ganar fama, por todo eso, lo realizan, ¿no? En carreteras también suele ocurrir, ¿ya? Entonces el aspecto político también, de alguna manera, en una construcción de carretera, logra afectar, ¿no? Ya sea positiva o negativamente. Entonces empezamos por ahí, ¿no? Empezamos por la economía, la situación física del proyecto, el aspecto político, también podemos
mencionar el aspecto administrativo. Aquí ya depende de las autoridades, ¿no?, que están a la cabeza de una región o de un municipio, no sé, de cómo se van organizando para poder planificando, ¿no?, para planificando de dónde sacar los recursos, planificar las autoridades o las autoridades competentes que se van a hacer a cargo, ¿no?, que se van a hacer cargo de cómo posteriormente realizar los estudios, ¿no? Si se van a realizar, por ejemplo, licitaciones o contratos directos para cierto estudio de ingeniería, ¿ya? Entonces, el aspecto administrativo también es importante. Y podemos mencionar tal vez algunos otros factores más que de alguna manera son importantes antes de iniciar los estudios, ¿no?, los estudios de ingeniería, que sería la etapa de proyecto. Entonces, podemos incluso tocar más a fondo, ¿no?, todas estas cositas, estos puntitos, pero en términos generales creo que entiendan eso, ¿no? Entonces, antes de todos los estudios de ingeniería, estudios hidráulicos, hidrológicos, estudios de suelos que se realizan en un proyecto real, ¿no?, en la realidad, en nuestro medio, ocurren pues estos, ¿no?, estas cositas. Se toman en cuenta todo lo que estamos mencionando. Ya, y mediante eso recién se puede tal vez licitar, como les decía, ¿no?, licitar en el SICOES para que existan, por ejemplo, empresas consultoras que se presenten y logren adjudicarse, y esas empresas consultoras hagan el estudio, ¿no?, el estudio de todo el proyecto, el diseño de todo el proyecto de una carretera. O directamente por administración directa, no sé. Entonces ahí ya están las cosas administrativas, ¿no?, de cada región, de cada municipio, de cada institución pública. La etapa de proyecto. Prácticamente es la etapa de diseño, ya donde se realizan todos los estudios de ingeniería, lo que nos corresponde. ¿Ya? Claro que en la etapa de planificación participamos los ingenieros civiles, pero en esta etapa de proyecto estamos más a fondo, ¿no?, porque se realizan varios diseños, varios estudios netamente de ingeniería. ¿Ya? ¿Cuáles serían esos estudios? Vamos a mencionar. Ya, la etapa de proyecto. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes en una carretera? ¿Qué estudios necesitamos para construir? ¿O solito se construye una carretera? Topográfico y de suelos mínimamente, ¿sí? Perfecto. ¿No ve? Entonces ya nos ubicamos, ¿no? Los que ya llevamos materias de más abajo, topografía y esas cosas, miren que todo nos sirve, todas las materias, suelos, hidráulica, hidrología, miren, nos sirve. Entonces, miren, aquí vamos a mencionar el estudio topográfico, que es muy importante ya en esta etapa de proyecto, en esta etapa de diseño. ¿Para qué dirán? Eso más vamos a explicar, ya tal vez algunos todavía no se ubican por qué se realiza un estudio topográfico, para qué, con qué fin. Entonces vamos a aprovechar mencionando todo esto, y esto les va a servir, ya les va a servir a muchos. ¿Ya? Estudio topográfico, mencionaron también estudio de suelos. Vamos a decir estudio geotécnico. ¿Ya? Porque la geotecnia engloba todo lo que son rocas, suelos, ¿no? Porque en un trazado puede existir suelos, rocas, de todo, un estudio geotécnico. Que es lo mismo como decir estudio de suelo.
Ya, ¿qué más puede haber? ¿Qué más hacemos para construir una carretera? ¿Qué se les ocurre? Estudio hidrológico, ingeniero. ¿Hidrológico? Sí, perfecto. Estudio de tráfico. Perfecto. Estudio hidrológico. Miren que todo nos sirve. Estudio hidrológico, aquí vamos a colocar en barritas. Tráfico. Estudio de tráfico. A ver, ¿qué más? Estudio hidrológico, de tráfico, geotécnico. Ambiental. Perfecto. Igual, estudio ambiental. Es otro estudio muy importante que se debe realizar en cada proyecto. Ambiental. ¿Qué más? Y si realizan por si acaso una tesis referente a carreteras, ya sea mejoramiento, diseño, no sé, necesitan realizar todo esto, ¿no? Topográfico, geotécnico, hidrológico, tráfico, ambiental. ¿Qué más tenemos? Hay más. Socioeconómico. Sí, también. El estudio socioeconómico. Socioeconómico. Ah, disculpar mi letra, medio que... pero se entiende, ¿no? Yo creo que entiende. Socioeconómico. ¿Qué más? Estudio geológico. ¿Ya? Estudio geológico. Aquí vamos a aumentar. Estudio geológico. ¿Qué más? A ver, ¿qué dicen? En carreteras 2, ¿qué llevamos? Pavimentos, ¿no? Diseño de, en este caso, diseño de o estudio de paquete estructural o pavimentos. ¿Ya? Estudio de pavimentos, así en general vamos a decir. ¿Ya? Que es muy importante. Con carreteras 1 realizamos el diseño geométrico de la carretera. Ya en carreteras 2 van a ver el diseño de los pavimentos, ya sea flexibles o diseño o rígidos. O también diseño de carpetas de rodadura, ¿no? De carpetas granulares, que lo llamamos comúnmente ripios. O empedrados, que normalmente también lo podemos denominar como carpetas de rodadura. ¿Qué más? A ver, tenemos topográfico, geotécnico, hidrológico, tráfico, ambiental, socioeconómico, geológico, pavimentos. Hidráulico, ¿ya? Normalmente en muchos estudios he visto, ya en los proyectos que he ejecutado, que he realizado, que he visto y todo, con la experiencia que tengo, realizan directamente un estudio hidráulico. Y en ese estudio hidráulico, mejor dicho, hidrológico. Y en ese estudio hidrológico lo van acoplando o adjuntando, digamos, el estudio hidráulico. Pero para mí mejor es realizar muy aparte el estudio hidrológico, ¿ya? Y muy aparte el diseño, el estudio hidráulico. Y ahí por eso aquí vamos a anotar como otro puntito, estudio hidráulico. Alguien me dirá, ¿en qué se diferencian? Así, si nos abocamos a carreteras, la hidráulica con la hidrología. ¿Alguien, tal vez? Ya antes de continuar, aquí vamos a antes que nos olvidemos,
Estudio hidráulico, vamos a colocar diseño o estudio de diseño de obras complementarias, ¿ya? Obras complementarias. Y ahí están los muros de contención, los gaviones, diques, no sé, todo eso, ¿no? Todo eso, complementarios. Complementarios. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más antes de aclarar todo esto? ¿Qué más se les ocurre que se necesita para construir una carretera? Miren, para construir los estudios que necesitamos, ¿no? Y en función a estos estudios, utilizamos los materiales o determinamos cuánto de secciones hay en general, todo esto, ¿no? Vamos a ir, a medida que avancemos cada uno de estos, vamos a ir aclarando, ya para que ustedes se den cuenta qué de importante es todos estos estudios y estos diseños que se realizan en una carretera. Pero a ver, ¿qué más tenemos? Yo creo que ahí debería de entrar lo que son, si estamos elaborando un proyecto, ¿Ah? deberíamos tener el presupuesto y las especificaciones técnicas más para poder construirlas, ¿no? Perfecto. Eso es como otro estudio, ¿ya? Normalmente lo vamos a llamar aquí, ya tenemos diseño de obras complementarias, el análisis de precios unitarios, lo llamamos, ¿no? Ya, si los que llevaron tal vez construcción de edificios, ¿no? Creo, o dirección de obras, ¿no? Análisis de precios unitarios. Ah, ya así comúnmente lo llamamos, análisis de precios unitarios. Y dentro de este análisis de precios unitarios, obviamente están los cómputos métricos, ¿no? Los cómputos métricos y las especificaciones técnicas. ¿Ya? Dentro de todo esto, análisis de precios unitarios, con este análisis, obviamente que realizamos los cómputos métricos y determinamos las especificaciones técnicas, los ítems que se van a ejecutar, ya sea por módulos también, ¿no? Pueden ser por módulos o directamente por ítems, para la construcción respectiva de una carretera. ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Qué dices, compañero? ¿Qué más? APUS y presupuesto, vamos a colocar APUS y presupuesto, porque mediante este análisis de precios unitarios, con los cómputos métricos, especificaciones técnicas, ¿qué tenemos? Al final, el presupuesto total de nuestro proyecto, de la construcción de una carretera. Y eso en un estudio, todo esto se debe realizar, ¿no? Todo esto. ¿Qué más? A ver, creo que en mensajes están enviando. El tiempo de ejecución es de... El tiempo de ejecución. También, ese tiempo de ejecución está relacionado con el cronograma de ejecución del proyecto, que normalmente va a ir enlazado con el análisis de precios unitarios, ¿no? El cronograma de ejecución. Todo eso va dentro de esto. Ya, pero podemos también, ¿no? El cronograma, podemos nosotros a nuestra manera también mencionar cronograma de ejecución. Muy importante, ¿no? ¿De dónde sale el cronograma de ejecución? ¿En función a qué? A ver, ¿en función a qué sale? ¿Qué dicen? En función a los rendimientos de la mano de obra, la maquinaria o el promedio de las dos. O sea, podemos tomar referencia en su rendimiento y la cantidad de horas que sale del precio unitario, ¿no ve? Sí, perfecto. En función a eso, ¿no? En función a los rendimientos, mano de obra, maquinaria, ¿no? Y no nos olvidemos de la cantidad, ¿no? De la cantidad del ítem. Imagínense que tengamos un ítem de corte en roca, el volumen, ¿no? Me refiero al volumen. Pues va a depender mucho también del volumen, cuánto va a ser. Si es poco volumen en general, entonces el plazo o el cronograma va a ser, pues, por así decirlo, pocos días, ¿no? Si tenemos en gran cantidad volúmenes de corte, relleno, conformación de plataforma, entonces nuestro cronograma, nuestro plazo va a ser en años, ¿no? Puede ser en años. Perfecto.
¿Qué más tendríamos? A ver, ¿qué más, qué estudio, qué diseño más necesitamos para una construcción de carretera? La famosa socialización a las organizaciones, eso está, creo que La ahora. socialización, a ver, ese punto está interesante. A ver, chan, 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 tenemos socioeconómico. Mm, sería, ¿no? Tomar en cuenta ese punto que dice su compañero, porque normalmente en los proyectos, es la verdad, nomás en los proyectos, cuando se realizan los estudios, me refiero a la etapa de proyecto, las consultoras, algunos datos asumen, y es bueno tal vez socializar, avisar, ¿no? Creo que lo realizan, la verdad, pero no de manera correcta, ¿no? Pero sería, bueno, socializar, así de manera, ¿cómo les diría? Estricta, que todos los comunales, que todos los beneficiarios asistan a las reuniones, cosa de que cada uno ponga su punto de vista, ¿no? Porque imagínense en un riego, me voy a otro proyecto, en un riego, ellos saben de dónde se puede obtener el agua, por dónde puede ir, ¿no? Entonces, es muy importante socializar. Y además, ¿socializar para qué? Para informar de cómo va a quedar el proyecto, cómo va a afectar a sus terrenos, por ejemplo, para que justamente en la etapa de construcción, y normalmente pasa eso, ¿ya? Cuando estamos construyendo, la gente ya viene y recién, o sea, recién ahí la gente está molestando, ¿no? Esto no era así, no nos han avisado, no nos han informado, y ahí es el problema. Justamente cuando estamos empezando o en plena etapa de construcción, la sociedad, los beneficiarios vienen a joder, o sea, vienen a interrumpir la construcción. Entonces ahí uno dice, tal vez en la etapa de diseño no se ha logrado socializar de manera correcta, ¿verdad? Entonces ese punto es muy importante, ¿no? Podemos nosotros también mencionar una socialización, una correcta socialización, podemos decir, ¿no? Hacia los beneficiarios. Y con eso en la etapa de construcción no vienen a molestar. Aunque realmente en los proyectos no cuadra, como les diría, no cuadra cuando existe un estudio, por ejemplo, de una carretera, un estudio con todo, ya con todos los, por dónde va el trazado, el estudio de tráfico, todo, ¿no? Lo tenemos el estudio en papel. Pero en el momento de construir, varía. No se la dan la gran variante que existe, no sé por qué, pero en todos los proyectos que yo realicé, por ejemplo, siempre ha existido algo que hemos variado. O sea, no es tal como se realiza el estudio, tal como se realizan los planos. Siempre en la etapa de construcción hacemos orden de cambio, orden de trabajo, contrato modificatorio y varía el guito. No ha existido un proyecto en el que yo he participado que se haya construido tal como se ha realizado en la etapa de estudio. ¿Ya? Pero con esta socialización, de alguna manera, se pueden evitar los problemas, ¿no? En la etapa de construcción. Bien, ¿está bien esto? La socialización puede ser un punto muy importante. ¿Qué más? A ver, ¿qué más pueden decir ustedes? Aparte de todo esto. ¿Puede ser, Inge, la vida útil de la carretera? Vida útil de la carretera, esto ya está en el estudio justamente de tráfico, ¿ya? En el estudio de pavimentos. ¿Ya? Ese es como un parámetro, la vida útil. Cuando diseñamos un pavimento, ya tenemos un parámetro de por cuántos años vamos a diseñar, cuántos años queremos que nuestro pavimento soporte los pesos de los vehículos. ¿Ya? Eso es un parámetro. Pero bien, ¿está bien la duda o el aporte? Miguel, una pregunta, más que pregunta, una observación. Lo que es la socialización no debería ser por parte de la máxima autoridad ejecutiva con la población. O sea, no debería ser algo transparente para nosotros que solamente estamos ejecutando porque nos contrataron, digamos.
¿O es que nosotros como empresa constructora o como consultores tenemos que socializar también con los vecinos? Buena observación. A ver, normalmente cuando contratan a los consultores para hacer los estudios, las consultoras, o sea, realmente vamos a decir, no socializan. Y si es que socializan, digamos, de un 100% de que debería ser una socialización real, ni el 50% creo que socializan, ¿verdad? Esa parte, en los términos de referencia de las consultoras, no estoy seguro si es que las consultoras deben realizar esa socialización. Pero yo pienso, a mi punto de vista, deberían realizar, porque es su responsabilidad de la consultora, ¿ya? La responsabilidad de la consultora, que su proyecto en la etapa de construcción no tenga fallas, ¿ya? Imagínate que cuando ya se construya, ya con las fallas que, digamos, se han ido jalando, ¿a quién van a culpar? Por un lado a la empresa, sí, ¿no? A la empresa. ¿A quién más? A la consultora. Por no haber, no sé, averiguado, indagado bien algunas cosas. Entonces, ¿quién queda mal? La consultora. Y por ende, por política, ahí está, ¿no? Por política también la máxima autoridad, ¿no? En este caso el alcalde, no sé, también. Pienso que la mejor manera, por ambos, ¿no? Si se contrata una empresa consultora, tanto la empresa ponga empeño en eso y también la alcaldía o la institución, en este caso, ¿no? Porque el beneficio es para qué? Para la alcaldía, ¿no? Para el municipio, no sé, para la región. ¿Algo más? El diseño de una carretera, yo creo que sería más que todo sería el estudio social, comercialización y porque en base a eso siempre se trabajaría. Eso debería ser así. En los términos de referencia, realizar una socialización. Pero normalmente, como les digo, las consultoras no realizan, lo hacen así rápido, incluso algunos levantamientos, porque yo he visto, ¿no? He visto. Bueno, no he Sí, participado. sí, es que normalmente cuando las constructoras o las empresas, como usted dice, cuando van a presentar sus proyectos a diferentes comunidades, siempre tratan de aprovechar, por decirte, digamos, de un sector, el agua, el canal, por donde se puede llevar, a qué comunidad, sectores puede proveer el agua, ¿no? Y en este caso también sería lo mismo en temas de carreteras, por eso digo, sería bueno incluir ahí el estudio social o cultural, más claro, y comercial, un estudio comercial, porque básicamente para unir diferentes sectores siempre se aprovecha sacar diferentes productos y aprovechar la ruta, ¿no? Más claro. Sí, está bien tu opinión, pero en este caso lo que mencionas, lo comercial, la industria, lo que producen, de todo lo que es la región, es decir, de una región A a una región B, se debe realizar un estudio de qué cosas produce, tasas de natalidad, tasas de mortalidad, todo eso que mencionas, se realiza justamente en el estudio socioeconómico. Ya, o sea, se realiza. Todos los estudios tienen esto, en este estudio socioeconómico. Aquí se ve pues eso, lo que menciona, ¿no? Qué cosas produce, cuánto cada año produce, cuánto por quintal, cuánto por tonelada venden, cuánto por tonelada producen, todo esto, ya todo eso en este estudio se menciona. Y de este estudio existen parámetros, el TIR y el BAN, que en función a eso ya nos determina si el proyecto es antieconómico o si justifica, ¿no? Realizar en función de esos parámetros. ¿Ya? Entonces, aquí se determina si la producción justifica o no, como le digo, para que se pueda ejecutar. Por eso aquí puse, ¿no? Un estudio socioeconómico. Creo que uno de sus compañeros incluso esto lo dijo, ¿no? Pero esto siempre se realiza en todos los estudios de carreteras, en los proyectos de riego, canales. ¿Listo? O sea, es casi muy independiente de esta socialización, aunque en este estudio socioeconómico
ya participan, por si acaso participan economistas, ya los economistas, ingenieros, ya trabajadores sociales, ya, que se encargan de qué, de realizar justamente pues las reuniones, de indagar, digamos, por dónde más o menos va el agua, no sé, por dónde son sus terrenos en este estudio. Ya, pero como otro puntito, nosotros esta socialización lo estamos poniendo, ¿no? Para que se note, ¿no? Para que se note realmente. Para que también los que se ubican se den cuenta de que es importante socializar. ¿Algo más? Tal vez en términos legales serían permisos y expropiaciones. Expropiaciones en esto de socialización. Todo eso en el estudio socioeconómico está todo. Expropiaciones, terrenos, lo que les digo, ¿no? Tal vez la manera correcta, miren esto, primera vez que alguien me menciona, la verdad, y me ha llamado la atención, porque hasta yo, ¿no? Hasta yo digo, en algunos estudios no coinciden pues las cosas y pienso que es por falta de control por parte de la alcaldía hacia las empresas consultoras o la negligencia de las empresas consultoras de socializar. Entonces, por eso me llamó la atención, ¿no? Esta palabrita. Por eso lo pusimos aquí. Yo nunca lo puse en estas listas, pero ahora justamente lo estamos colocando, ¿no? ¿Qué más? A ver, algún aporte que tengan. Ingeniero, una pregunta. El diseño de la carretera, ¿se toma en cuenta las rampas, digo, las rampas de frenado? Ramplas de frenado. Sí, claro, obviamente. En algunos tramos, en algunas carreteras sí existen esas ramplas, ¿no? Esas rampas de frenado que permiten, si en caso el vehículo logre fallar y todo eso, se desvían a esa ramplita, ¿no? En el diseño geométrico que nosotros vamos a realizar no vamos a tomar en cuenta eso. Ya en cursos más avanzados, en diplomados, en eso ya lo van a ver, ¿ya? Nosotros nos vamos a basar al diseño geométrico en nuestra materia. Pero en general, sí, existen esos diseños de sobreanchos de carreteras en las curvas, diseños de ramplas, accesos, ¿verdad? Cruces de vía, todo eso se diseña, ¿no? No sé por qué, tal vez en la universidad un poquito no nos dejan manejar mucho el Civil 3D, ¿no? Tal vez porque quieren que aprendamos un poco manualmente, digamos, los ejercicios y demás, ¿no? Pero yo creo que con su experiencia un poco más podríamos profundizar, tal vez enfocarnos, ya que cuando uno ya es profesional, directamente tiene que hacer en eso, ¿no? En el Civil 3D, yo creo que es el programa un poco que más se aplica. Sí, tienes razón. Saliendo, digamos, ya uno de la U directamente para realizar los diseños, aplicamos el Civil 3D. Lo que realizamos a mano es importante, por si acaso, ¿no? Lo que realizamos a mano es para que sepan cómo, de dónde, para qué se realiza, ¿no? O sea, es muy importante el realizar a mano. Y eso me importa mucho a mí, que todos sepan hacer a mano primeramente y ya después en el programa. ¿Ya? Porque a medida que ya después de salir de la U, cada uno ya ve, pues, ¿no? Cómo va a ir desarrollando, mejorando su manejo, o si se dedica netamente a carreteras, ¿no? Esto del Civil 3D. En este curso, obviamente se va a mostrar lo más básico del programa Civil 3D y se va a incentivar, ¿no? A que todos los que estén en la mención de carreteras sepan usarlo.
Estudio de estructuras, puede ser aquí, ¿no? O aquí dice estudio cartográfico, ya está en estudio topográfico. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. ¿Algún aporte más antes de acabar? Maquinaria, ingeniero. Maquinaria. La maquinaria, eso ya para los precios unitarios, para el análisis, en los rendimientos de las maquinarias, no, eso ya ya va enlazado con el análisis de precios unitarios. No podríamos colocar estudios de maquinarias, digamos, ¿no? Pero sí es muy importante que eso se sepa en la etapa de construcción, ¿no? Saber los rendimientos, los cálculos del costo horario, por los diferentes métodos, ¿no? Es importante saber en la etapa de construcción. Y obviamente también en la etapa de estudio, saber los rendimientos, porque en carreteras utilizamos alta maquinaria. Y ahí es necesario saber los rendimientos, tanto de excavadores, tractores, motoniveladoras, volquetas, ¿no? Porque eso está en los precios unitarios de los ítems. ¿Qué más? Movimiento de tierras. Movimiento de tierras está enlazado con los ítems, ¿no? Con los análisis de precios unitarios. Está interesante bien, me gusta que hayan participado muchos y hayan aportado, hayan dado su punto de vista, ¿no? Y espero se haya aclarado todo lo que preguntaron. Creo que algunos sí se ubican en muchos aspectos, me he dado cuenta, no solo digamos en lo que es el diseño, que es amplio por si acaso, ¿no? Una vez que ya logren trabajar, es amplio el conocimiento que se tiene en la carrera, ¿no? Es muy amplio. Podemos hablar de licitaciones, no sé, de consultorías, construcciones, supervisiones. O sea, si llegamos tal vez a profundizar algunas cositas, se puede ser muy interesante, ¿no? La clase, pero la cuestión es el tiempo. Ya, bien los que han participado, me gustó mucho los aportes que han tenido. También interesante. Vamos a quedar ahí. ¿Listo? Si no tienen algo más que decir, vamos a quedar ahí y continuamos mañana. Y una pregunta, ¿vamos a entrar al mismo link mañana o nos va a mandar otro? Les voy a enviar otro. Ya para cada clase normalmente les voy a enviar, ya que tenemos el grupo del WhatsApp, ahí directamente. Y 3, el primer parcial, ¿ya? Entre el 2 y 3. Eso ya lo estaba viendo. Entonces tomen en cuenta eso.